despidos. Ayer hubo una reunión también muy importante de la CGT con el gobierno. Está en comunicación Oscar de Isasi, él es secretario general de ATE y de la CTA Autónomas Bonaerense. Oscar, muchísimas gracias por atender. Ramiro Gondarte habla. ¿Cómo te va, Ramiro? Muy buen día. Te hago una corrección. El Sí, secretario general de ATE actual es Claudio Arévalo, un amigazo. Yo estoy de gremial en ATE Nacional, así que está muy bien representado en Claudio en la provincia de Buenos Aires como continuidad de nuestra política. bien, muchas gracias por la corrección, Oscar. Bueno, Oscar, uno de los gremios más castigados por el gobierno es el de ATE, sin lugar a dudas. Digo, ¿cómo están los casos y los despidos? Sí, son los estatales en general, más allá Sí. de la afiliación que tengan. Van alrededor de 25.000 despidos. Cerca de 350, escuché ayer, 350.000 trabajadores Ujú. menos hay en el mercado productivo y en el Estado en total, desde que asumió Javier Milei. La verdad que las cifras, por donde se lo mire, son espeluznantes, Ujú. muestran el camino que está tomando Javier Milei, que es el de entrega de las áreas estratégicas del Estado, porque avanza sobre la reforma del Estado, ¿no? La transformación que le llama algunos de los funcionarios del gobierno, que no solo implica despidos, sino también Sí. liquidar toda área que tenga que ver con mejorar la vida de los argentinos y argentinas y en todo caso potenciar el aspecto represivo o financiero para la timba, que le sirva a los socios de Javier Milei, ¿no? Esta Ujú. sociedad de neoliberales fundamentalistas con saqueadores seriales, ¿no? Ujú. Lo primero lo expresa Milei, lo segundo lo expresa Caputo. Y bueno, las consecuencias son despidos, la consecuencia es la caída del nivel de vida de nuestra gente. Ayer escuchaba en un medio nacional el 45% menos de consumo de pan. Sí. Ya sabíamos y habían salido informes de que había una caída histórica del consumo de carne vacuna y por Ujú. donde lo mires, salvo las empresas extractivistas, las que se llevan las riquezas y demás, por donde lo mires todo se cae en la Argentina, Ujú. y también se cae el Estado y de ahí el proceso masivo de despido. Desde ATE venimos siendo protagonistas de toda la lucha desde que arrancamos con el gran paro del 24 de enero junto al Sí. conjunto del movimiento obrero, pasando por distintas actividades que sería largo enumerar, y seguiremos planteando que lo que se necesita en la Argentina no es la destrucción del Estado redistribuidor, sino en todo caso fortalecer ese Estado redistribuidor Ujú. que permita que la inmensa riqueza que tiene la Argentina sea distribuida de manera más justa, para que cada habitante de este suelo pueda vivir mejor, y en ese marco, obviamente, preservar el ambiente donde producimos, donde trabajamos y donde Bien. vivimos. Sí. Por lo tanto, reivindicamos un Estado participativo que no solo cumpla una función social en salud, en educación, en Ujú. niñez, planteando la calidad y la gratuidad de cada una de las políticas, sino que además intervenga en la economía para que quienes se adueñaron de la Argentina no sigan saqueándola, sino para ponerle límites y que esos límites tengan que ver con que esta riqueza que se genera sea distribuida de una manera más Mm. justa. Sí. En ese marco es un Estado que necesita de trabajadores y trabajadoras. Sí. ¿Por qué digo esto, a pesar de lo que dicen los neoliberales? Porque el 80% del recurso humano en salud Ujú. no es reemplazable por tecnología. Por dar un ejemplo, digo, ¿no? Sí. No es que puedas reemplazar un médico, un trabajador social, un psicólogo, un camillero, por un enfermero, por un robot. Si vos no tenés una correcta política de recursos humanos, dicen ellos, de trabajadores y trabajadoras, decimos nosotros, no vas a tener una correcta política de salud. Y esto Ujú. es aplicable a educación, a las políticas de niñez, a las políticas de agricultura familiar para potenciar el pequeño y mediano productor. El valor humano del Estado es clave. Sin embargo, lo que están haciendo es destruir los vestigios de un Estado redistribuidor, donde el factor de Mm. los trabajadores y trabajadoras es clave, ¿no? Oscar, a raíz de lo que señalás de
bueno, de la presencia de un Estado, ¿no? De la reivindicación de un Estado presente. Ayer hubo una reunión importante de la CGT, que, bueno, no tuvo la presencia de Pablo Moyano, pero sí la de Héctor Daer, con respecto a ganancias y la reforma laboral. ¿Usted está de acuerdo con lo que está pidiendo la CGT, no? Nosotros creemos que la reforma laboral no va a generar empleo, no va a dignificar a los trabajadores y trabajadoras, y lo único que va a hacer es reinstalar o legalizar en gran medida la mano de obra esclava para que las grandes multinacionales, los grupos económicos, la oligarquía vernácula se sigan beneficiando concentrando riqueza. Por lo tanto, la cuestionamos en su momento, la volvemos a cuestionar, y todo aquel que cuestione la reforma laboral a fondo va a ser nuestro aliado. Y me parece que lo que habría que hacer es desarrollar un plan de acción en este nuevo tramo de resistencia a la ofensiva neoliberal que construya la unidad más amplia, como lo hicimos en el primer tramo hasta la ley bases, donde construimos la unidad del conjunto del movimiento de trabajadores y trabajadoras junto a las organizaciones sociales, organizaciones religiosas, parte importante del poder político, sobre todo centrado en la provincia de Buenos Aires y encabezado por el gobernador Axel Kicillof. Me parece que hay que recuperar la acción política. No alcanza con decir, porque no alcanza con tener razón. Sí. O sea, porque del otro lado lo tienen claro el problema. El tema es que se benefician con los problemas que tenemos nosotros. Entonces, además de la razón, hay que sumarle la fuerza organizada. Primero, para detener este proyecto. Y segundo, para construir una alternativa de salida que no nos lleve a una frustración, sino que nos lleve realmente a la construcción de un Estado presente, pero no un Estado socialdemócrata, Sí. porque también está en discusión en el campo popular, convivir casi sin tocar a los grupos económicos y en todo caso limitarnos a generar más políticas de salud, de educación, políticas sociales de alimentos que no son menores, digamos, ¿no? Sí. No estoy sino digo, hay que volver a un Estado presente en términos de lo que fue el peronismo que le devolvió la sonrisa a su pueblo. No solo un Estado que intervenga en lo social, mejorando las condiciones de atención de salud, mejorando algunos aspectos sociales, sino un Estado que intervenga decididamente en la economía. Y para que un Estado que pueda intervenir efectivamente a favor de las mayorías en la economía, tiene que sostenerse sobre un pueblo movilizado. Y para que un pueblo tenga capacidad de transformación, tiene que ser protagonista la clase trabajadora. Por lo tanto, la unidad y la masividad habría que recuperarla para el tramo que viene, que va de acá a fin de año, y además habría que empezar a discutir una alternativa a este modelo económico para que no sea una resistencia permanente o una agonía larga, digamos, Sí. sino para que nos alumbre un camino distinto, donde se le devuelvan a la Argentina dos componentes que el exceso de pseudo progresismo le quitó al movimiento popular, que es protagonismo de la clase trabajadora organizada, no solo en la resistencia y en las luchas, sino también en la decisión política, y creer un poco más en la movilización popular. Bien. Ahí, Oscar, ¿reclamás por una figura del peronismo más presente? No, hablo de la cultura peronista. Ok. Yo soy un hombre que viene de esa cultura, que la siente esa cultura, porque a veces hablar del peronismo para algunos medios es hablar del PJ, yo creo que la cultura peronista lo Sí. trasciende, lo contiene en gran medida, pero lo trasciende. El PJ en el primero y segundo gobierno del general Perón era un instrumento electoral, la política se desarrollaba todos los días en el plano del acuerdo de las fuerzas sociales que querían un país con autonomía. Me parece que no se puede en nombre del peronismo convocar a participar cada 2 años cuando hay elecciones a votar determinado candidato Sí. y luego decir, bueno, quédate tranquilo que lo resolvemos nosotros con la representación institucional. Está claro que hay una crisis de representación, que si no volvemos a encontrarle la vuelta a que la política le resuelva los problemas cotidianos a la gente, todo este tipo de experiencias nefastas como la de Javier Milei son posibles de que se puedan repetir. ¿Cómo se le devuelve? A mi humilde entender. Sí. Y bueno, volviendo a la gente, ¿cómo se vuelve la gente? Instalando desde el Estado un proceso de movilización donde cuando uno va a hablar con las petroleras, que son 8 las que operan en la Argentina, y les dice, miren muchachos o chicas, según sean gerentes o gerentas, para hablar con perspectiva de género, y le dice, mire,
parte de la que se llevan la tienen que dejar en la Argentina porque nosotros tenemos un problema alimentario impresionante. La única forma en que te den bola no es diciéndole y mostrándole las razones. Yo creo que si le dice un presidente con toda la buena voluntad esto a los gerentes y gerentas de las petroleras, ni siquiera le contestan. Se miran entre ellos y empiezan a hacer apuestas en cuánto tiempo de desabastecimiento del petróleo lo hacen claudicar en esta idea. Ahora, si uno además de decirle eso, le dice, miren, si ustedes no hacen esto, van a tener parados los pozos petroleros, los surtidores y además van a tener llenas las plazas del país, la discusión es otra. Hay que recostarse en el pueblo y centralmente en el pueblo trabajador para dar la pelea que tenemos que dar, para sacarle un cacho de riqueza y ponerle límite a los que hoy se han adueñado de la misma. Oscar, te agradezco por la comunicación, te mando un abrazo. Abrazo grande. Conversamos con Oscar Irizarry, secretario general de ATE.